Señor, gracias por llegar a esta instancia de forma tan especial y tan feliz. Gracias, papá, porque tú en este cierre de ciclo, del cuarto ciclo, y también el cierre del segundo año en que hemos podido estar sirviéndote, haciendo clase, hemos visto tu amor, tu misericordia, tu ayuda, tu cuidado, y también he podido ver cómo muchos de mis amigos y hermanos han crecido con esto que tú nos permites hacer. Señor, que esta última clase sea de provecho, que esta última clase nos permita entender y cerrar este ciclo dedicado a tu Hijo Jesús y que podamos, Señor, llevarla a la práctica y enseñarlo al mundo entero. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a hablar de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es esta parte no estaba en el plan original, es más, dentro de Cristología, que es lo que le estaba enseñando, que a todo esto el otro día lo comentaba con Connie, que lo que le hemos querido enseñar en estas instancias es como agarrar un plato de poroto, pero pasárselos por la juguera, porque esto es teología espesa y densa, pero lo hemos suavizado para que ustedes lo entiendan y para que también les sirva como fundamento y si se interesan en seguir estudiando tengan un piso para que no les golpeen tan duro porque de verdad que los institutos bíblicos son rudos. Es más, uno a los institutos bíblicos va a que uno le peguen, es como el servicio militar, ay, ay, te van a pegar por sí. Así que es rudo, pero con esto el golpe duele menos. Así que eso es lo que decantó solo en esto. No fue que nosotros hayamos querido hacérselas difícil. No, 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 se dio solo. Ustedes mismos fueron subiendo el handicap y bueno, agradezco al Señor por eso y a ustedes también. Y vamos, y esto en Cristología nos enseña porque esto es un coqueteo de escatología. Es como hay un poquito de escatología aquí adentro, pero vamos a tratar de no de no tomar mucho partido por algunas cosas que después les voy a ir explicando. Bien, Timoteo 6:15 dice lo siguiente en la NBI, la cual Dios a su debido tiempo para que se cumpla al único bendito soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el versículo que habla, que le da este título propiamente tal a Jesucristo. La Nueva Biblia de la América dice la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia textual dice, la cual mostrará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los que reinan y el Señor de los que gobiernan. Los puntos suspensivos porque es un versículo que está dentro de un contexto. Bien, Jesús está encima de todos los reyes y señores de la tierra. Su dominio es eterno y todo está sometido a él. Por consiguiente, su reino es eterno. Muchos han sido los imperios y reyes que se han levantado durante el transcurso del caminar del ser humano en la tierra, desde que aparece en Edén, creado por Dios, hasta ahora mismo. Se han sucedido imperio por imperio, reino por reino, y ninguno ha logrado la eternidad que el reino de Jesucristo sí tiene. Eh, Siempre ha habido quien se revele ante estos reinos de la tierra, ya sea porque el reino fue avasallador o de frentón lo quieren votar o de frentón molesta los intereses de alguien y un sinfín de otras eh, y un sinfín de otras de otras razones. Pero no, Jesucristo y su reino son eternos e inconmovibles, como dicen las versiones más antiguas, significa de que nada lo mueve, nada lo hace tambalear. Y él, cuando él vuelva, va a obtener esta victoria final como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ya empezamos con los problemas ya. Ahí está.
¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar de los reinos de este mundo y de que Jesucristo volverá. Bien, los reinos de este mundo en la primera parte y ellos, los imperios de este mundo, siempre su principal ambición ha sido tener mucho poder terrenal, eh, hacerse con las riquezas de lo que conquistan. En lo que pasó, y eso conversaba porque estuve leyendo. Bueno, yo me consigo muchos libros en la Kindle, pero no los compro. Tú dices, pero ¿cómo? Kindle te da, cuando en Amazon, cuando tú ves un libro que te gusta, tú puedes descargar una muestra del libro, que es el primer capítulo, o si el primer capítulo, bueno, o 65 páginas. Depende del cariño de la editorial. Y estaba leyendo el libro de editorial CLIE, cristiana, que habla de la conquista de América. ¿M? Y habla de cómo los los cinco imperios que se hicieron con América, cada uno tenía una motivación totalmente distinta. El primero en llegar obviamente fue España, y la motivación de España era desde Frentón extraer toda la riqueza que América podía tener. Ellos solamente se centraron en la plata y el oro. Los portugueses, que fueron los segundos en llegar, se dieron cuenta de que al lugar que ellos llegaron, donde lo que conocemos ahora como Brasil, aparte de oro y plata tenía otras cosas como alimentos, como caucho, eh, como chocolate. Y aquello que ellos, acuérdense que los que primeros que llegaron a hacer comercio con Asia fueron los portugueses. Ellos se dieron cuenta de que en América se daba de mejor forma el café. Porque el café no es endémico de América, es endémico de la península arábiga. Es más, los granos de café que usualmente tomamos se llaman arábiga, porque esa es su especie, porque son de Arabia. Pero en América, por sus condiciones de suelo y todo eso, se da mucho y aparte da otras variedades como la robusta, que es un grano más cerrado y mucho más fuerte el sabor. Y bueno, toda América tropical produce café. Y así, el tabaco también se da en Chile, y así, ellos vieron eso. Los ingleses vieron un lugar donde poder practicar su religión tranquilo, de poder construir el utópico sueño de una Inglaterra mejor. Por eso Estados Unidos se llamó la Nueva Inglaterra y fue formada por protestantes. Los holandeses que llegaron al norte de Sudamérica y ahí se establecieron como un puerto para llegar mejor a África, un puerto de posta. Y los franceses llegaron por el solo hecho de querer conquistar algo. Pero todos estos imperios quisieron hacer algo con lo que conquistaron. Es más, los españoles y otros imperios más como los romanos sometieron y borraron a las naciones y a los reinos que habían en el lugar. Los borraron de cuajo. Los españoles barrieron con casi todos los pueblos aborígenes de América, desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de Chile. ¿Por qué digo el centro de Chile? Porque no pudieron ganarle a los mapuches de frentón. O sea, los mapuches nunca han sido conquistados por nadie. Los españoles no pudieron con ellos y simplemente establecieron una frontera, la cual se vino a romper cuando Chile ya se hizo independiente. Pero Roma hizo lo mismo. Roma mató a la civilización celta, la civilización tartesa en España, a los anglos con los bretones les costaron mucho pelear para mantenerse vivos en la Anglia o en la Gran Bretaña que le llamamos nosotros, y así, y así, porque es común esto barrer con todo. Otro imperio que también barrió con todo y que quería unificar Europa era el imperio napoleónico, pero otros países no lo dejaron. Y fue así como los imperios de este mundo se caracterizaron con ellos, pero ninguno ha podido tener eternidad. El imperio que más tiempo duró cronológicamente fue el romano, cerca de, cerca de 600 años, si contamos cuando cae Roma y traslada la capital del imperio a Bizancio, y de que después se llamó Constantinopla.
miento, Constantinopla primero, que después cambia a Bizancio, y que ahí se divide el Imperio Romano de Oriente, que con capital en Bizancio, y el Imperio Romano de Occidente con capital en, en lo que quedó de Roma. Pero ahí el imperio ya se separa, vive 1000 años, pero no, pero vive 1000 años pero separado. Mientras que el imperio así que tuvo mayor extensión territorial fue el español. Y llegó un momento a tener 4 quintos del mundo para ellos. Entonces fue... Pero ellos destruyeron cosas, destruyeron a los aborígenes filipinos, destruyeron a todos los aborígenes de América Latina, y así. Fue muy, muy, muy rudo. Pero ninguno de ellos pudo lograr eternidad. Ninguno de ellos pudo dejar algo todavía en pie. Solamente se conservan ruinas y un pasado esplendoroso como el que la reina exhibe como emperadora de una comunidad de países independientes que se mantienen unidos en ella, porque si se separan del todo se morirían de hambre. Pero... Y los españoles no tienen nada más que un rey que no gobierna. Eso, los imperios del mundo, esos son nada. Y hablamos de imperios grandes. Los egipcios también gobernaron miles de años, pero tuvieron dinastías, fueron conquistados, volvieron a manejar, se fusionaron con otros reinos. Los babilonios solamente quedan ruinas. De Macedonia y Alejandro no queda más que el nombre, y eso que Alejandro extendió mucho el reino macedónico, pero y llegó hasta la India incluso. Pero nada más. A su muerte a los 33 años, súper joven, el imperio se lo reparte en sus 4 generales, sus 4 segundos de a bordo. Se divide el mundo en 4 y hasta ahí llegó su imperio. Roma, que primero empieza con 10 reyes, después empieza con un senado y después viene un triunvirato y después viene un imperator, un caesar, el César y listo. España, como le acabo de contar, un imperio gigante y hasta el día de hoy ellos exigen ser los reyes católicos, pero y reyes de Jerusalén porque compraban el título. O el Reino Unido, que sigue llamándose el Imperio Unido, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero es eso. Y la reina ejerce una presidencia honorífica de la Commonwealth, que son todos los anteriores países que pertenecían al Imperio Británico, pero que ahora solamente se mantienen cercanos a Inglaterra netamente para no morirse de hambre. Pero no pudieron conseguir nada, no pudieron conseguir eternidad, no pudieron establecer algo que pudiera contribuir al establecimiento de un reino eterno. Es más, incluso hubieron algunos que mezclaron el reinado con el sacerdocio. Y eso no es bíblico. Un claro ejemplo son los macabeos. Los macabeos nacen de la insurrección del sacerdote Matatías, cuando los griegos Seleuco era uno de los generales de Alejandro Magno, que a la muerte de Alejandro Magno el imperio se divide en 4, y Seleuco se viene a lo que viene siendo la Tierra Santa, Palestina, Egipto y todo ese sector le perteneció a Seleuco, y ahí vino la dinastía Seleucida. Entonces el rey, eh, no me acuerdo el nombre, pero está en Primera de Macabeo, está en los libros deuterocanónicos. Al ver que el templo del Señor se había prostituido, porque habían puesto prostitución ritual, se practicaba la gimnasia y los griegos practicaban la gimnasia desnudos. Entonces los judíos, para no parecer de judíos, se ponían prepucios falsos, los varones, de, de piel de carnero para taparse la parte que no tiene, no tiene prepucio. Y hasta las mujeres hacían gimnasia desnudas, y eso era intolerable para la comunidad judía, y es cuando Matatías, junto con sus hijos, lanza la revolución de los macabeos, porque macabeo viene del hebreo macabí, que es martillo, porque ellos empezaron a luchar con unos martillos de género. Empezaron a luchar con sus únicas armas eran unos martillos de carpintería. Es por eso que de ahí viene de ahí viene el término macabeos. Y su hijo mayor, Judas Macabeo, toma el control militar, pero después muere. Y su hermano, eh,
y su hermano es el que toma el poder militar de Juan Macabeo y el poder religioso de Matatías, y se funde en un reinado que no duró mucho. Desde ahí reyes gobiernan como reyes después de abuenarse un poco con los griegos y eh, se terminan fusionando, y al final de una descendiente de los macabeos se casa con Herodes el Grande y nace la dinastía Hasmonea. Bien, los papas también mezclaron esto. Los papas mezclaron esto mucho, espérenme un poquito. Porque ellos son los que inventaron también y perfeccionaron este sistema de un reino terrenal y que al mismo tiempo fuera sacerdotal. Esa cuestión no existe como tal. Es más, en la Edad Media se encargaron de tener tanto poder, tanto espiritual como terrenal. En la Edad Media es donde más se desata el papado de Roma. Es más, en Italia llegaron a tener territorios propios que se llamaban los estados pontificios, que iban desde Milán hasta lo que no, hasta el límite con Sicilia, y era enorme el territorio. Y aparte tenían unos exarcados que son como territorios fuera del territorio propiamente tal, que estaban también bajo su control. Con Alejandro VI, el Papa Borgia, uno de los papas más degenerados de los que se tenga registro en la historia, se expandieron mucho más. Alejandro VI, antes de ser papa, se llamaba Rodrigo Borja, era español, y él era sobrino de otro papa, del Papa Calixto, no me recuerdo el número porque han habido como 1200 Calixto. Y Alejandro VI tenía hijos. Tenía hijos en España y en Italia cuando se vino a trabajar con el tío, con una cortesana que era una forma bonita de decirle a las mujeres que eran prostitutas de la corte de un rey, en este caso del Vaticano. Tiene 4 hijos. Se dice que primero vino Juan, otros dicen que fue César Borgia, bueno, Juan o César o Juan, cualquier el orden. Después vino Lucrecia y después vino Godofredo. Y él ocupó a sus hijos para conseguir poder terrenal para la familia Borgia. Su hijo Juan se convierte en duque, se casa con una princesa. Después se cuenta que su hermano segundo, que realmente que era cardenal, César Borgia, lo mata porque él quería ser militar, lo termina matando porque no se llevaban bien. A todo esto se dice que había incesto entre César Borgia y su hermana Lucrecia, y Alejandro VI, el Papa, con su propia hija. Ocuparon a su hijo menor de 13 años y lo casaron con una mujer de 20 para conseguir casarse con el reino de Nápoles, y así. Y con esto expandió. César Borgia se convirtió en conquistador y expandió casi toda Italia, llegó hasta Milán, incluso Venecia la logró someter y se convirtió y le dio forma a los estados pontificios con bandera, pero tampoco les duró mucho. Los estados pontificios dejan de existir cuando Garibaldi unifica a Italia y se levanta Amadeo I de Saboya y se convierte en rey de Italia, se unifica Italia, y recién con Mussolini en el año 32 logran establecer el Vaticano como un país propiamente tal. Fíjense, por eso los católicos se quedaron callados ante las atrocidades del nazismo, porque Mussolini lo ayudó a tener su propio Estado. El Estado más pequeño del mundo, pero que sigue siendo gobernado por el Papa, aunque ahora Benedicto XVI estableció una especie de gobierno ejecutivo. Él delega el poder ejecutivo en una persona, que es el encargado del gobierno, digámoslo así, ejecutivo de la ciudad del Vaticano. Pero ellos hicieron esta reclamación indebida. Ellos reclamaron algo que es solamente de Jesús, como lo vimos anteriormente en clases anteriores. Solamente Jesús es rey y sacerdote al mismo tiempo. Ese es un título que solamente le pertenece a él, excepto Melquisedec, como lo dice Hebreos 7 del 1 al 2. Son las únicas dos personas que pueden tener esta conjunción de títulos.
y quisieron tener el poder para traspasar la temporalidad, pero no les resultó. No pudieron. No van a poder. Es por eso que los reinos de este mundo van a caer en un momento tal como dice Apocalipsis. Y los reinos que hay aquí han venido a ser los reinos del Señor y de su Cristo, quien reinará por los siglos de los siglos. Amén. Estoy parafraseando el Apocalipsis. ¿Dudas hasta ahí? Antes de entrar a esta parte más, un poquito más compleja. Bien, sigamos. Antes de partir, sí quiero hacer una aclaración. Nos vamos a hablar de escatología propiamente tal. Existen 4 propuestas teológicas para la escatología. Está la que dice que el Apocalipsis son hechos históricos. Está la que dice que va a haber la postmilenial, de que el Señor va a venir después del milenio, otros que va a venir a establecerse en la tierra y va a gobernar 1000 años, y después va a venir una batalla final, la dispensacionalista, y la otra que es la amilenarista, que es la que dice que el Señor va a volver y solamente va a volver, que cuando Él vuelva todo esto se va a acabar y que hasta aquí llega todo y listo. Y vamos y se desencadenan los hechos que Apocalipsis detalla. Bien, no vamos a hablar de ninguna de ellas porque es muy largo, es muy complejo y como les digo, son propuestas. Todas ellas tienen la razón, pero al mismo tiempo no la tienen. Entonces son más bien posturas, si bien existen 2 que son las más fuertes, que son la amilenarista, que es la que cree la Iglesia Católica y la que también las iglesias protestantes han creído durante 500 años, y la dispensacionalista que apareció a mediados del siglo XIX y que también tiene mucho raigambre en las iglesias metodistas y en las iglesias pentecostales. Entonces, no vamos a hablar de eso porque de verdad que se nos va a alargar mucho el tema. Pero vamos a hablar de cómo va a volver el Señor, pero no del cuándo, ni de esas cosas. Simplemente lo que les voy a mostrar son pasajes del Apocalipsis para que podamos entender cómo el Señor va a volver, pero no nos vamos a meter a profundizar en nada más. Bien, les cuento eso. Bien, Él volverá. Uno de los teólogos que yo más leo, Luis Berkhoff, dice que los misterios de Cristo no se acaban con la exaltación a la diestra del Padre, como si esto marcara una culminación de una obra. No terminó esto aquí. La consumación de su obra, antes de que entregue el reino al Padre, como lo dice 1 Corintios 15:24, conlleva el hecho de que Jesús sufrió en manos de los hombres y que retornará glorioso a juzgarlos, tanto vivos como muertos. A eso va a volver Jesús. Y es por esto que también la Biblia dedica mucha atención a este tema. ¿Por qué les digo esto? Porque la iglesia primitiva se lo tomó súper en serio. Pero súper en serio. Ellos vivían expectantes, estaban siempre esperando que volviera el esposo, que volviera Jesús. Ellos lo esperaban siempre. Aparte que convengamos, en la época en que nació el cristianismo fue muy difícil. De todos lados los perseguían y morían de la forma más cruel posible. Pero cuando la Biblia se cierra, antes de que Juan se despida, con palabras, hay algunas palabras del Señor con las que se despide. Miren, se las leo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pero también está el original de 1 Corintios 16:22, que habla de una frase preciosa que se las quiero leer. Miren lo que dice ahí 1 Corintios 16:22. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema, pero habla por primera vez de una frase en arameo que dice Maranata. ¿Qué es Maranata? Maranata es una palabra hebrea que se puede escribir o Maranatá o Maranta, que dice: el Señor viene, oh Señor, ven a mí. Los cristianos primitivos convirtieron esta frase en un eslogan. Ellos siempre se andaban diciendo Maranata, el Señor vuelve pronto.
Es más, para mí tiene mucho sentido la palabra, porque mi papá cuando era joven, antes de que se casara, salía a predicar con sus amigos de la iglesia al sur, o sea, iban en giras evangelísticas y llevaban músicos, llevaban predicadores, pero gente joven, todos con su corbatita y hay una foto de mi papá que todos salen con su Biblia y su corbata y les dice abajo Grupo Maranata, lo tomaron como un eslogan porque que hablaba de que el Señor venía pronto y ese era el mensaje de su predicación, al igual que la iglesia primitiva. Es más, en la Didaqué, que es uno que se los recomiendo leer, está gratis en internet, lo pueden encontrar por ahí. La Didaqué esto es anónimo, pero habla de cómo era más o menos la liturgia en la iglesia primitiva, cómo era el culto. Y esto y esta frase maranata está validada en la Didaqué, señalando que era una frase con la que se cerraba el culto de la mesa del Señor. Eh, Como les conté en clases anteriores, el culto cristiano primitivo era muy sencillo. Se juntaban, conversaban, oraban, se comían alguna cosita, se juntaban en la tarde del primer día de la semana, en este caso el domingo, y cenaban. Entre medio de la cena, el que presidía la ceremonia se paraba, hacía las oraciones y celebraban lo que y hacían el memorial de la cena del Señor y terminaban con esta frase Maranata. Y después el que presidía la reunión daba se leían los libros, se leían las cartas de los apóstoles y los profetas y se cerraba el culto con una oración. Obviamente se entonaban himnos y salmos y después la gente que conforme a su corazón dejaba algo, le pasaban el dinero al que presidía la sesión para que dispusiera del dinero para las viudas, los huérfanos y otras necesidades de la congregación. Entonces, esta frase era parte de, estaba aquí. Siempre el cristianismo primitivo siempre vivió pensando que Cristo iba a volver en breve. Y siempre iba a venir. Pero lamentablemente se convirtió en una doctrina olvidada. Perdió fuerza y sentido en el siglo IV por dos razones súper súper tristes. Uno, es que la primera es que la iglesia oficial, por llamarlo así, se tomó una atribución y lo llamó la línea encarnacional de la iglesia. ¿Qué es esto? Esto es que Cristo transfiere, entre comillas, a la iglesia todos sus poderes y su santidad inmaculada. Significa de que la iglesia pasa a ser totalmente infalible y todos los poderes de Cristo pasan a ella. No. La iglesia simplemente, la iglesia universal es la comunidad de creyentes en Cristo. No tiene otro poder terrenal, ni tiene ninguna otra atribución extra. Jesús en ningún momento ha delegado sus poderes. En ningún momento. Y el otro es que también hay una confusión triste también de que de los conceptos de iglesia y reino de Dios. Todos confundimos iglesia con reino. Reino es el dominio de Jesucristo que nos involucra a nosotros, pero la iglesia es la iglesia. La iglesia es la comunidad de creyentes. El reino es una cosa, la iglesia es otra cosa. El reino vino a destruir las tinieblas y a traer libertad a este grupo que vive aquí, pero la iglesia es la iglesia. La iglesia es una, el reino de Dios es otro. Y otro tema duro es que el tema de la segunda venida se dejó de enseñar y de ser parte en la predicación de la iglesia. Y bueno, yo que llevo más tiempo de cristiano, creo que más tiempo que ustedes, me di cuenta de eso cuando yo era chico, años 80, en el milenio pasado para los que están viendo YouTube. Eh, el centro de la predicación era esto. Y las predicas de los pastores, todas terminaban haciendo un llamado al altar para quien quisiera aceptar al Señor en su vida, porque el Señor volvía pronto. Pronto iba el Señor a buscar a su iglesia. Ahora no.
Ahora y ojo, que esa también fue la predicación de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva predicaba a Jesucristo, ya este resucitado y que pronto volvería. Ellos, es más, ellos creían que Jesús iba a volver al final del primer siglo. Pero, ¿de qué trata, de qué versa ahora la predicación en la iglesia? De esto no. Se, se sacó del sermón oficial del día domingo y se movió a discipulados, se movió a institutos bíblicos, sabiendo que esto era parte de la predicación de la iglesia. Y sobre eso se puso, eh, como lo escuché, y ahí como que se me cayó un poco, como Marco Witt empezó a predicar cuando fue pastor en Lakewood. Hablaba de ser campeones. ¿Campeones de qué? ¿Del éxito? ¿O las cosas que hablan de que de expandirse, de flexibilizarse, de contraerse, que son términos que muy usuales en la predicación de Jesús Adrián Romero, o del exitismo y que de verdad, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, a mí me asusta la sonrisa eterna de Danilo Montero predicando en Lakewood. Entonces yo digo, güey, ¿de qué estamos hablando? Estamos dejando que algo tan importante como es el regreso inminente de nuestro Señor no sea parte de lo que se predica en la iglesia. Y por eso ha perdido tanta fuerza. Tuvo que aparecer una persona llamada Wim Malgo, fines de los 70, con su ministerio Llamadas de Medianoche, si es que mal no recuerdo, a volver a poner el tema dentro de las iglesias pentecostales. Y era, pero... Y ahí como que también empezaron ahora ahí se fueron al otro extremo, muchachos. Al no querer trabajar, al no querer estudiar, porque Cristo venía en breve. Creando una generación, la anterior a la mía, de gente que no terminó sus estudios, que no se preparó porque pensaba que Jesucristo venía pronto. ¿Se fijan? No es una doctrina que se enseñe bien y correctamente, al revés. Se desapareció de los púlpitos. Bueno, los púlpitos desaparecieron, se convirtieron en escenario. Me pasa. Ahí sí. Pero esta vuelta tiene unos términos bien especiales que les quiero enseñar. Primero está lo que hay algunos versículos cuando hablan de la venida del Señor, hablan de la parusía en griego. Todas estas palabras son griegas. Parusía significa presencia, que es una venida que precede a una presencia especial. Es como una presentación en el contexto bíblico propiamente tal. Mateo, bueno, ahí les dejo los versículos, Mateo 24 del 3 al 7. A ver, tengo algo en el chat, espérame. O sea, la idea es hacer las cosas que hacemos, pero no perdiendo la vista en que Cristo viene. Exacto. A ver, la línea es súper extrema. Yo lo veo así. Tú tienes que ser luz en el mundo. Dios te da dones, uno, para que tú puedas tener herramientas para sobrevivir y mantenerte y trabajar acá en el mundo, pero también tú tienes que ocupar tus dones para el beneficio de la iglesia. Si tú haces fructificar tus dones, ya sea cantar, estudiar, lo que sea, está bien, y si eso tú lo pones al servicio de la iglesia, bien también. Pero esa generación que yo te digo se castró sola. Porque ellos consideraban una pérdida de tiempo ponerse a estudiar, ponerse a trabajar, ponerse a emprender, porque Cristo ya venía pronto. Y empezaron con algo que yo lo encuentro súper tragicómico. Claro, lo sacan de los niños del colegio. Era como tragicómico
empezar a sacar cuentas. No, sí. Y a todo lo que ocurría lo veían como algo malo. Y hay muchas cosas que son cíclicas porque el mundo es cíclico y el mundo se autorregula. En la Tierra se autorregula. Hablan, no, que esta es la mayor epidemia de la historia. No, han habido pandemias peores, muchachos. La viruela se comió al 80% de la población de Europa. La peste bubónica casi el 90%. La peste mató a casi todo Rapa Nui. Y así, han habido pandemias peores. La gripe española no llegó a América simplemente porque no, el mundo no estaba globalizado como ahora. Y si nos llegó esta pandemia es porque el mundo está tan globalizado y el mundo se ha ido expandiendo tanto que se tocaron las selvas. Y le tocaron el entorno a los murciélagos y a los pangolines. Y los coronavirus se traspasaron al ser humano, mutaron, se volvieron mala onda y empezaron a hacernos daño. Listo, es cíclico. La Tierra sola. No, hay un documental en el cable, no recuerdo en qué canal, pero que te mostraban cómo eran las ciudades deshabitadas y cómo la naturaleza las volvía a tomar. Una vez mostraron a Nueva York deshabitado y cómo en 25 años había vuelto todo lo verde y se había comido el asfalto. La naturaleza siempre sí, la tierra siempre sí, va a reclamar lo que es suyo. Entonces, de alguna forma, la tierra, perfectamente creada por Dios, va a limpiarse. ¿Mm? Volvemos. Entonces, bueno, Mateo 24 del 3 27, 37, 39, 1 Corintios 15, 23, 1 Tesalonicenses 2, 19 y todos esos versículos que les dejo ahí, ocupan este término parousia para hablar de la vuelta de Cristo. El otro término es Apocalipsis. Apocalipsis no es solamente un libro, es una palabra, un sustantivo que significa revelación. Y este enfatiza el hecho de que el retorno de Cristo va a suponer una especial revelación de sí mismo. Su gloria y majestad han estado ocultos durante todo este tiempo antes de su retorno y ahí se van a revelar. ¿Ya? Eso es lo que leemos en 2 Tesalonicenses 1.7 y en 1 Pedro 1.7, 13 y 4.13. Y lo otro está epifaneia o epifanía, que también es revelación. Pero es una aparición gloriosa desde algo más arriba, desde algo superior, desde algo que está en el cielo. Y esto implica la salida repentina de algo que está oculto a la luz. Y eso habla 2 Tesalonicenses 2.8, 1 Timoteo 6.14, 2 Timoteo 4 del 1 al 8 y Tito 2.13. Hablan de estas cosas que salen bruscos, o de un de rompe patada abriste la cortina y te llegó el rayo de luz a la cara. Habla de eso es epifanía, pero no habla solo de luz, sino que habla de algo divino que se manifiesta bruscamente. Bien, pero ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios al respecto? Y aquí nos damos cuenta de que los últimos capítulos de Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías no dejan duda cuando hablan y se refieren a un fin y a una consumación. Y todo esto tiene una explicación en el retorno del Señor. También este punto del Antiguo Testamento se nota mucho en el Nuevo Testamento y en la ascensión propiamente tal, lo que señala es Hechos 1 al 11, que se acuerdan lo que dicen los dos varones, se puede comparar con lo que Jesús dice en Mateo 26, 64 y estas a su vez reflejan lo que dice Daniel 7.13. Miren lo que dice, les puse los dos versículos. Mateo 26.64 de la Nueva Biblia de las Américas dice: Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho, sin embargo a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Y eso también se refleja en Daniel 7.13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. También tenemos más información al respecto en los mismos labios de Cristo, en Mateo 24:25, en Marcos 13 y en Lucas 21. El resto del Nuevo Testamento nos ofrece como una especie de eco, un abundante eco de estas profecías del Señor. Son N versículos.
Primera de Corintios 1:7, 4:5, 11:26 y 15:51-57. Filipenses 3:20, Colosenses 3:4, Primera de Tesalonicenses del 4:13 al 5:4, Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 12 y del 2 del 1 al 4, Tito 2:13 y Apocalipsis 1:7 y del 22 y capítulo 22 del 6 al 20. Pero ¿cuál es el objetivo del regreso de Jesús? Jesucristo volvió para consumar la salvación de los suyos y jugar con juicio de condenación a los impíos. A eso va a regresar. Y eso es suficiente para los que amamos su segunda venida. No tomemos esta experiencia gloriosa y vivamos en constante purificación. Y los que lamentablemente persistan en el pecado, se les anuncia de que el fin va a ser horrendo. Muy, muy, muy difícil. Yo estaba orando cuando estaba leyendo estas citas hace unos días y en mi mente me imaginaba cómo iba a ser ese día. Debe ser muy brutal. Porque claro, yo analizaba y anotaba acá. Todos nosotros vamos a vivir la muerte física. Todos. Salvo que Jesús vuelva. Pero a todos nosotros se nos garantiza la muerte. Lo único que se nos garantiza es la vida. Si ya es complicado morir físicamente, ¿cómo ir a ser morir eternamente? Claro, nosotros vamos a morir, pero como la muerte no tiene derecho sobre nosotros, porque hemos venido de muerte a vida, y si somos fieles, perseveramos en el camino y nos mantenemos firmes en el Señor, lo vamos a ver y la muerte nos va a devolver y vamos a resucitar y vamos a vivir con Él. Pero a nosotros se nos garantiza vida eterna, pero al otro se le garantiza muerte eterna. ¿Cómo será la muerte eterna? Dejar de existir. No existe nada de ti, nada. Porque cuando el Señor vuelva, hasta los recuerdos se van a acabar. Entonces es como bien profundo lo que les cuento y me da y dije, ese es el objetivo de que el Señor vuelva, consumar la salvación de los suyos y juzgar con juicio de condenación a los impíos. Suena súper duro, pero es real, es eso es lo que va a pasar, es el objetivo del regreso de Jesús. ¿Y cómo volverá? Miren lo que dice Apocalipsis 19 del 11 al 16. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son con una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Él está vestido en un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que estaban en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo va a volver? Ya no va a volver como el niño indefenso que nació en un pesebre para vivir entre nosotros, como dice Hebreos 9:28. Ya no vuelve así. Y va a venir como un relámpago. Eso es cuando él mismo lo cuenta. Lo mismo Jesús lo dice en Mateo 24:47. Y esto habla de gloria y poder, pero también habla de la universalidad y visibilidad del evento. Un relámpago todo el mundo lo ve, todo el mundo lo siente. Pues es algo brusco, es algo inesperado y así va a ser. Es más, yo creo que tiene mucho sentido el hecho de que estemos viviendo en una época en que todo lo que pasa en China, a 15 horas de diferencia, se sabe inmediatamente. Fíjense, yo tuiteo ahora algo y una persona en China me contesta inmediatamente.
Es como que está todo dado para que sea en un momento así. No sé si se dan cuenta de eso. Y Filipenses 2 del 10 al 11 habla de que a su regreso los incrédulos y todos los escarnecedores van a tener que postrarse delante de Jesús. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento contemplan la venida del Mesías en dos etapas. La primera venida fue para realizar la obra de la redención y la segunda era para restaurar todas las cosas. Este diseño original en el que conversamos el otro día, ¿se acuerdan por WhatsApp? Que van a volver al modelo de lo que era antes. Me pasé. Me pasé una parte que no les comenté acá. Cuando hablamos de que va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores y que aparece en un caballo blanco, que es lo que dice Apocalipsis 19:11 puntualmente, eh, habla de esta habla de esta justicia que desde la antigüedad se espera. El mundo dejó de ser justo al momento que el pecado entra en él. Y cuando hablan, y eso lo habla Jeremías 23:5 y el Salmo 96:13, son cosas que no están en la presentación, pero se los quiero comentar. Y cuando también hablamos de muchas coronas, hablamos que dice Apocalipsis 19:12, son coronas reales de que habla de que se trata de un rey que no ha tenido comparación alguna en la historia de la humanidad. Estamos hablando de un reinado superior. No es el típico rey, como les explicaba al principio de la clase, que simplemente llegó, se convirtió en rey y murió y listo. No, no, no. Este es un rey que con su dominio, como decía Isaías, que lo dilatado de su imperio y la paz no iban a tener límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre, y el celo de Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos, va a hacer esto. Una pregunta en el chat. Eso es lo que esperan los judíos. Claro, los judíos esperan un rey que venga de esa forma, pero no lo estableció. Lo que pasa es que ellos estaban esperando algo que lo estableciera terrenalmente. Y el Mesías no iba a establecer algo netamente terrenal al principio. Él iba primero su primera función, como lo vimos recién, era reconciliar a la humanidad con el Padre y después a restaurar todas las cosas. Exactamente. Y ahora en esta venida, ya tarde, va a venir a establecer lo que ellos querían. Pero va a ser tarde. Porque cuando vino primero, no lo entendieron. Y es más, como les dije anteriormente, bueno, les dije después esto, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento contemplaban la venida del Mesías en dos etapas, como acabamos de hablar. La primera para realizar la obra de la redención y la segunda para restaurar todas las cosas. La restauración final de todo va a ser cuando vuelva Jesucristo en las nubes con poder y con gloria. Bien, para ir terminando. Si bien han habido muchos imperios, pero muchos, a ver, ¿qué? Tengo una reunión de la iglesia donde pertenezco y agradezco enormemente por las clases. Me ha ayudado mucho. Seguiremos en las siguientes clases el año que viene. Que tenga una feliz Navidad y muchas bendiciones para todo el grupo. Dios los bendiga. Igual para ti, John. Un abrazo, te queremos mucho y bueno, siempre estamos aquí para lo que sea. Igual vamos a hacer un par de cositas durante el verano, pero ahí te vamos comentando. Pero este tipo de clases las retomamos en marzo. ¿Ya? Cuídate mucho. Un abrazo, John. Bendiciones para ti. Te queremos mucho. Para ir terminando. Si bien han habido muchos imperios que han sometido al mundo, ninguno de ellos ha podido ser eterno y sus gobernantes lamentablemente han muerto. Jesús ya ha vencido en la cruz y va a volver por nosotros. Y desde los tiempos de la iglesia primitiva, que la venida de Jesús es sumamente importante, pero lamentablemente se dejó de predicar esto. Esto que estamos hablando ya no se predica, muchachos. Por favor, sean sinceros y véanlo.
Vean lo que se predica en las iglesias. Se está predicando otra cosa. Y, y de verdad traten de verlo objetivamente. Olvídense que se los dije yo. Véanlo de forma objetiva. Su regreso es profetizado desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de una vuelta del Redentor, de que iba a volver a buscar a los suyos. Y Jesucristo, primero, Jesucristo va a volver para consumar la salvación de los suyos y juzgar con juicio de condenación a los impíos. Corrector ortográfico me puso volvió y era volverá. Ahora me acabo de dar cuenta. ¿A quién volverá, muchachos? Jesucristo volverá para consumar la salvación de los suyos y juzgar con juicio y condenación a los impíos. Corrector ortográfico. Él volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, acompañado de un gran ejército como un relámpago, con poder y gloria, y todos los reyes y todos los poderes del mundo se inclinarán ante él. Bien. Como cierre de ciclo, les quiero compartir todos los materiales que se ocuparon para hacer este ciclo. En cuanto a Biblia se refiere, ocupé la Biblia de Estudio de la Nueva Reforma, NBI, de Editorial Vida. Ocupé también la Nueva Biblia de las Américas, de Editorial Vida. Ocupé la Biblia textual en su cuarta edición de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. También ocupé la Biblia de Estudio de Matthew Henry, Reina Valera revisada de CLIE. También ocupé la Biblia de Estudio Teológico, Reina Valera 60, Sociedades Bíblicas Unidas. También ocupé la Biblia Palabra Clave, que también es Reina Valera 1960 de Editorial Patmos, pero los léxicos de esa Biblia pues tiene un gran diccionario y un gran léxico en la parte de atrás, pero que ocupa la mitad de la Biblia, una Biblia de casi 3.000 páginas, y 1.700 páginas son solamente léxico, tanto hebreo como griego. Así que para eso la ocupé. También ocupé obviamente mi viejo y querido interlineal académico del Nuevo Testamento griego-español de Francisco La Cueva. También me ocupé otro favorito mío, el Nuevo Testamento trilingüe de José María Bover y José O'Callaghan de la Biblioteca de Autores Cristianos. Y la concordancia exhaustiva de la Biblia de James Strong, lo ocupé puntualmente para esta clase, me llegó hace poquito, de Editorial Caribe. También ocupé el comentario del contexto cultural de la Biblia, el Antiguo Testamento de Walton Matthews Chavalas, de Mundo Hispano, o Casa Bautista Publicaciones, y también el hermano, pero del contexto cultural del Nuevo Testamento de Kinnar. Y también ocupé Bible Guideway, tiene un montón de ayudas, están en inglés. Y también ahí yo tengo mi suscripción, así que tengo acceso a un montón de material. La suscripción es gratis, no hay que pagar nada. La única diferencia de que tú te suscribas pagando un coste es que tú ayudas a que otros ministerios puedan acceder a Biblia en papel y te dan la posibilidad de descargar libros. Pero los mismos libros se los consigo en Kindle, así que por eso no le he pagado. Los libros previamente tal netamente de Cristología. Los primeros está Cristología, la doctrina de Cristo de Ezequías Suárez de la editorial Hagnos. También está Cristología, que buenísimo, uno de los mejores, que es el de Olegario González de Cardedal, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Así el apellido, no es Cardenal, es Cardedal. También un clásico que ya no se imprime, lo conseguí digitalizado, que es la Cristología del Nuevo Testamento de Oscar Cullmann, de Ediciones Sígueme. Es un libro que se dejó de imprimir hace 20 años. Yo lo conocí en el Instituto Bíblico y ya estaba viejo ese libro. Así que imagínense, es antiquísimo, es de los años 60 ese libro. Fundamentos de Cristología también, que se dejó de imprimir. Pero este está más fácil de conseguir que el anterior, que es de Wolfgang Pannenberg, de Ediciones Sígueme también. Otro libro que ocupé fue La persona y la obra de Jesucristo, Francisco La Cueva, que pertenecen a una serie de editorial CLIE que se llama Curso de Formación Teológica Evangélica. En el cuarto volumen son cerca de 17 volúmenes. Y otro que ocupé también es la hermenéutica de Carlos Villanueva, de la misma serie, pero el volumen 12. Y los otros libros con los que me apoyé fue el Teofanía de Ben Foytres, de Publicaciones Kerigma, La hermenéutica de Cristo, editada por Lucas Alemán,
de Editorial Portavoz, que es un librazo, que ahí cambia mucho el sentido de la cristología, pero para bien, lo centra mucho más en la figura de Cristo. El volumen 2 del Servicio Razonable del Cristiano de Wilhelmus A. Brackel, de la editorial Teología para Vivir, un librazo que solamente está en alemán y en inglés y ahora está en español. Es maravilloso. Está apareciendo mucha literatura de los bautistas viejos del siglo XVII que está solamente en inglés o en holandés. Ahora están siendo traducidos al español, así que está viendo un bonito tiempo al que le gusta estudiar la Biblia. Después está La Resurrección del Hijo de Dios de N.T. Wright o Tom Wright. También es un teólogo de ahora, está vivo este caballero. De la editorial Verbo Divino. Es un librazo que, bueno, ahí se puede ver. El mejor libro de teología del año 2004. Premiado, hasta que se aburrieron. El misterio de Cristo de Samuel D. Renihan de la editorial Legado Bautista Confesional. La muerte en Adán y vida en Cristo, que habla de la doctrina de la imputación de J. B. Fesco, también es otro teólogo contemporáneo de Teología para Vivir. Lucas Alemán, a todo esto también es contemporáneo. Tiene mi edad, Lucas Alemán. Es joven. Y otro libro grande también de otro teólogo actual, que es John Frame, que es La doctrina del conocimiento de Dios, también de Teología para Vivir, un libro así gordo, gigante. Así que ahí está la bibliografía. De aquí saqué estas 19 lecciones. De aquí nacieron. ¿Ya? Y muchas gracias. Que Dios bendiga vuestro corazón. Lo que sí voy a dejar de grabar.